Bendecida audiencia, bienvenidos a su programa Enriquecer. Un espacio que ha sido creado para motivarte, para levantarte, para animarte, para ayudarte y sobre todo a ganar dinero con el propósito de Dios. Esto es Enriquecer. Empezamos. Aunque esté en la línea de fuego, yo tengo fe que tú estás a mi lado y no me detendré. Hoy conoceremos la historia de un empresario que fracasó por más de 2 ocasiones. En una de ellas, él aspiraba a través de un evento grandes resultados, pero lastimosamente sus resultados fueron en menos. Y esta historia nos va a ayudar para saber cómo resurgir de las cenizas. Tenemos esta historia que te va a servir de mucha bendición. Ese soy yo. Además, ¿sabías que el dinero tiene su lado espiritual? Descúbrelo con nosotros. ¿Ustedes qué creen? ¿Quiénes ahorran más, los hombres o las mujeres? Los hombres. Las mujeres. Los hombres. Las mujeres. Los hombres. Ahora lo vamos a conocer. Esto es Enriquecer. Empezamos. Y como nuestro tema el día de hoy tiene que ver con el dinero, yo quiero comenzar leyendo un pasaje de la palabra de Dios. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Es que debemos de ser transformados en nuestra manera de pensar. Nuevos pensamientos darán nuevos resultados y nuevas actitudes en nuestra vida. Es importante reconocer que la palabra clave es transformar, cambiar, renovar la manera de pensar. Y es lo que vamos a estar desarrollando hoy en este tema, el lado espiritual del dinero. El cambio comienza por nuestra mentalidad. En Proverbios 13:11 dice, el que ahorra de a poco se enriquece. Vamos a ver estadísticas relacionadas con el ahorro. En cuanto a la educación financiera, el 96% de la población no ha recibido ningún tipo de educación financiera. ¿A qué nos referimos? En cuanto a hombres, no han recibido el 96.2% y tan solo el 3.8% sí. En el caso de las mujeres, no han recibido educación financiera el 96.6%. Y en el caso en que sí han recibido, tan solo un 3.4%. Ahora, con respecto al ahorro del dinero, en el caso de los hombres, no ahorran un 61.7%. Y en el caso de que sí ahorran, que es un 38.3%. En el caso de las mujeres, quienes no ahorran, es un 66%. Y en el caso en que sí ahorran, un 34%. Esto quiere decir de que los hombres, Enrique, ahorramos más. Hemos ganado. O sea, no es que ahorran más, estamos casi a la par. Sí, estamos a la par. En realidad no hay mucha diferencia, pero sí es verdad. Sí ahorramos un poco más. Un poquito. Yo estimo que el ahorro tiene que ver con un comienzo, ¿verdad? En el tema de ser emprendedor o de un negocio. Es un hábito que hay que desarrollar. Uno dice, ahorro al mes un poquito de dinero, ¿qué voy a hacer con esto? Pero si ahorramos, como decías Mario, ¿no? Poco a poco vas haciendo un capital y cuando se presente una oportunidad de negocio, entonces ya tienes cómo invertir. ¿Cómo comenzar? Mario, ¿y tú ahorras? Ahora sí. Ahora sí, aprendí a ahorrar. Entonces Mario aprendió a ahorrar, es muy importante, pero no fue fácil. Aprender a ahorrar para Mario no fue fácil en la vida. Él tuvo que pasar por muchos desaciertos, por 10 empresas que no tuvieron éxito, pero hoy Mario nos cuenta su verdad, su gran historia, por qué tantos fracasos y qué aprendió de todos esos desaciertos. Bueno, yo me siento muy honrada de tenerte aquí, Mario, porque después de todos esos fracasos, más de 10 emprendimientos, podemos ver que tú hoy puedes contarnos una historia detrás de todo eso, ¿verdad? Que justo aquí él va a contarnos ya esa faceta de éxito. Tenemos aquí a Mario Mora, bienvenido. Gracias por estar aquí, eres parte del equipo Enriquecer. Bueno, y ahora para conocer un poquito más la historia de Mario, vamos a hacer unas preguntas de verdadero y falso respecto a algunos temas que producción nos ha preparado aquí también. Mario, ¿estudiaste o leíste el libro de Padre Rico y Padre Pobre? Verdadero. ¿Cómo cambió este libro tu vida?
me enseñó de el poder que tiene el dinero. En realidad es cómo poder utilizarlo con la finalidad de también poder bendecir a otras personas. Recuerden que el dinero no es el fin, sino es un medio para alcanzar objetivos. Mario, ¿estudiaste cocina? ¿Verdad? ¿Y por qué yo no te tengo en mis registros? Buena pregunta, Evelyn, porque me fui a la competencia. Ya, bueno. Mario, ¿verdadero o falso? ¿Iniciaste haciendo almuerzos con una profesora? Verdadero. En el 2004, Mario, iniciaste tu empresa de eventos. Verdadero, se llamaba Servieventos. Fue la primera empresa que creé en ese entonces. Mario, ¿verdadero o falso? ¿Creaste una escuela de inversiones? Verdadero. ¿Y cuál fue el propósito? El propósito era poder enseñar como tal acerca de finanzas personales y de cómo poder invertir en la bolsa de valores. ¿Verdadero o falso, Mario? ¿Tuviste una carretilla de comida rápida? Verdadero. Su nombre era Chefo. Y cuéntame, ¿qué aprendiste con Chefo? A saber administrar el dinero, porque definitivamente no aprendí nada en ese entonces, pero a raíz de ese negocio, pues aprendí la lección. Mario, yo tengo también una pregunta. Respóndeme verdadero o falso. ¿Decidiste iniciar un curso de mesero? Verdadero. ¿Por qué? Porque me vi la necesidad de, como inicié el tema de Servieventos, de poder servir de mejor manera a mis clientes. Mario, otra pregunta. ¿Verdadero o falso? En el año 2007, a ver qué pasó en el año 2007. ¿Aprendiste marketing digital a raíz de una asociación que hiciste con unos amigos? Verdadero. Justamente con 3 amigos más formamos una empresa, la cual se llamaba Ocramsia, justamente para poder brindar un mejor servicio. Mario, ¿verdadero o falso? ¿Has trabajado en el área de turismo? Verdadero. Justamente con estos 3 amigos que les comentaba anteriormente, creamos esta empresa y también creamos un portal de turismo, el cual se llamaba Welcome Ecuador. Mario, ¿verdadero o falso? 2 eventos que marcaron tu vida, respectivamente. En un evento aspiraban llegar 3.000 personas, llegaron solo 100. En otro evento aspiraba que lleguen 9.000 personas y solo llegaron una cantidad ni del 50%. Verdadero. Cuéntanos un poco más de esto. En el 2009 yo ya seguía con Servieventos, el tema de la carreta. Es verdad de que también estaba con el tema de estos socios que había creado, pero paralelo a ello. ¿Y qué pasó? Yo esperaba, si más no me equivoco, eran 2 o 3 días el evento, una especie de gincana en un colegio. Esperábamos 3.000 personas estos 2 o 3 días. ¿Qué pasó? Tan solo fueron 100, 120 aproximadamente. Entonces, yo había invertido todo lo que tenía y, como les decía anteriormente, no sabía, es verdad, recibía mucho dinero, pero también me lo gastaba. Entonces, no aprendí a cómo ahorrar en ese entonces, a cómo administrar bien el dinero. Y a raíz de ello es que realicé o fracasé prácticamente en este negocio. Y el segundo evento que también marcó un antes y un después fue en el 2013, donde se organizó un concierto masivo donde esperábamos 9.000 personas y no llegó prácticamente ni el 40%. Entonces, a raíz de ello se perdió mucho dinero y nuevamente me tocó resurgir de la nada. Honestamente, no sabía qué hacer, no sabía qué camino seguir, porque también en ese entonces también el otro negocio que tenía con estos amigos, también me salí de esa empresa. Entonces, el único al que podía recurrir fue a Dios. Le pedí dirección a Dios, tanto recuerdo que fue en una madrugada, me levanté, me puse de rodillas y le pedí: Dios, guíame, ayúdame, porque realmente no sé qué hacer. Pero venía a mí como una frase: ¿con qué cuentas? ¿Cuáles son los recursos que tienes? Entonces, a raíz de ello,
yo contaba con la experiencia en marketing digital que había aprendido con estos amigos y también el tema de que tenía un nombre, un dominio que se llamaba vision.org. Entonces, Dios trajo a mi memoria este nombre y a raíz de ello es que me da la pauta para crear una agencia de marketing digital. Mario, tu versículo, ese versículo que surgió en esa oración, que nos inspira a nosotros también ponerle ahí nuestro nombre. ¿Cuál es ese versículo? Sí, es 1 Samuel 26, 25, que dice, bendito eres tu hijo mío, David. En este caso yo lo tomé a personal. Bendito eres tu hijo mío, Mario. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Ese fue el versículo que prácticamente fue un antes y un después en mi vida profesional y financiera también. Realmente este tipo de testimonio te marcan. Mario, tu experiencia nos ha hecho llenar de sentimientos, ¿no? Pero a nosotros. Pero en este caso, después de que uno ora, de que uno escucha la voz de Dios, sale de su aposento y amanece. Y ahí hay que tomar una decisión. Entonces, y tú no sabes, a veces cuando uno pasa por este tipo de inconvenientes, uno no sabe realmente si fue la voz de Dios. Te entra la duda, y tú dices, bueno, voy a actuar por fe, pero de pronto dices, ¿y si no es de Dios? Cuéntanos porque a mí me has marcado. Bueno, te comento que sí me vino esos pensamientos, fue Dios, no fue Dios, pero... me estoy moviendo por emoción. Puede ser, sí, puede ser. Yo creo que en algún momento también me pasó, pero de alguna manera tomé valor, tomé valentía para dar el paso. Yo recuerdo que tenía en el banco $100. Entonces, ¿por qué hago acotación de este valor? Porque mucha gente quiere empezar un negocio con grandes montos de dinero. Y realmente $100 en el 2009 no era mucho, ¿ya? Entonces, la idea es dar el paso, y una de las cosas que tanto tengo presente que invertí fue en la creación del logotipo de la empresa. No recuerdo exactamente cuánto me costó, en un anuncio en el periódico para pedir contratar a las personas que yo iba a necesitar. Entonces, prácticamente lo invertí esos $100 creyendo en que Dios me había revelado aquello. Pero imagínate, o sea, vienes de un fracaso, llamémoslo así, porque para mí es un aprendizaje. Realmente lo que tú viviste para mí me lleva a la reflexión que fue un aprendizaje. Pero en ese momento, o sea, yo quiero saber qué te decía tu familia, porque tenía $100. Tenía $100 y otra vez viene con una de sus locuras a captar personal. O sea, tú me dejas así como que... Sí. Vienes a captar personal de nuevo, ¿con qué le vas a pagar? Vienes a crear un logo nuevo. O sea, es otra empresa. ¿Qué te dijo tu familia? Porque la familia o nos hunde o nos levanta. Realmente es así. Bueno, debo decir de que en este caso yo quería emprender e iniciar el negocio desde casa. Entonces, gracias a Dios conté con el apoyo, en este caso, de mi mamá. Mi mamá, ella también ha sido emprendedora y ella me dijo, mijo, para las que sea. Entonces, es una parte muy importante el hecho de contar con la familia. A pesar de que sí, me ha tocado en ocasiones en las cuales me han dado la espalda, pero cuando tenemos el respaldo de Dios, la mano del hombre no suma, sino que más bien resta. Mario, personalmente me ha inspirado mucho escuchar tu historia, porque mientras hablabas recordaba la historia de este famoso inventor Tomás Alva Edison, el descubridor del bombillo, que dice que antes de llegar a su descubrimiento tuvo que fallar muchas veces, cientos de veces, y a pesar de eso no se dio por vencido. Y yo creo que es tu ejemplo. El matiz de todo emprendedor es no darse por vencido. Ahora, para llegar a ese punto y comenzar de nuevo, ¿verdad? Ya fracasé, cometí errores. Y nuevamente tomar la decisión de comenzar.
¿Cómo comenzó la transformación en tu mentalidad para tomar esos pasos? Bueno, te comento que fue justamente en el año 2001, cuando yo estaba en la universidad, uno de mis profesores de liderazgo influyó mucho en mí, incitándome, motivándome a comenzar a leer. Entonces, yo comencé leyendo libros de autoayuda. Eso me ayudó mucho. Así fue que también encontré el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ya que también me inspiró a dar un giro a mis finanzas. Pero yo considero que el cambio en sí, cuando nuestra mente cambia, cambia todo. O sea, en otras palabras, cuando cambia nuestra forma de pensar, los frutos que damos, el dinero que vamos a recibir, también cambia. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos, decimos que somos hijos de Dios, pues ¿qué esperamos? Simplemente lo mejor de Dios. Entonces, en otras palabras, cuando creemos en las promesas de Dios, va a ser una consecuencia lo que vamos a recibir. Mario, si bien es cierto, tú empezaste leyendo libros de autoayuda. Así es. ¿Cuántas personas que nos están viendo se identifican con esto? Pero es una realidad de que no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Cuán importante viene aquí la parte espiritual para que esa información no se quede solo como conocimiento. Porque hay mucha gente también detrás de libros que se han quedado, pero sus resultados todavía no se evidencian. Entonces ya viene la parte espiritual que solo Dios la hace. Yo sí considero, Mario, que tú tuviste como un encuentro realmente con Dios en medio de tu dificultad. Tenías dos opciones, la de darte por vencido y quedarte ahí y decir, bueno, Dios, esa fue tu voluntad y no me ayudaste, porque muchos lo decimos así, ¿no es verdad? Pero tú, ¿qué dijiste? Yo creo en el Dios de lo imposible, el que va más allá de sobre cualquier entendimiento, sobre cualquier pobreza, porque somos dueños, dice la palabra que nuestro Padre es dueño de todo el mundo y de lo que en él habita, y que es dueño del oro y de la plata. Entonces tú seguías creyendo. Yo pienso que tú tenías una fe bien grande en ese momento, a pesar que la cara de la moneda te decía, no, vas a perder, vas a fracasar otra vez, pero tú seguías confiando en Dios, y eso es muy importante. Pienso yo que podemos ser emprendedores innatos, pero si nuestra confianza no está en Dios, no vamos a llegar al éxito. Entonces yo puedo ver que tú desarrollaste esa intimidad con Dios, tuviste la visión de Dios y aprendiste a escuchar la voz de Dios. Entonces eso se fue fortaleciendo en ti y hoy en día pues eres un empresario de éxito. Sí, definitivamente el hecho de tener esos encuentros más íntimos con Dios me ayudó, fortaleció, cambió mi mentalidad, porque una de las cosas que comencé a hacer en ese entonces fue leer mucho la Biblia, ¿ya? Y ahí es donde uno comienza a enriquecerse, comienza a quitar esos... enriquecer nuestra mente. ¿Por qué? Porque fuimos criados en un ambiente tal vez muy limitado, de pobreza, de escasez. Ya, tú no puedes, a mí me decían, no tengo. Tu hermano es mejor que tú. A mí me lo dijeron. Son los limitantes, realmente parece un chiste, ¿no? Pero son los limitantes que vemos en nuestra familia a diario cuando somos niños. Nos van marcando con esa negatividad. Pero como Dios ya te tiene marcado, yo siempre digo, como ya Dios te tiene en el propósito y sabe lo que tú eres, sabes el potencial que tú tienes dentro, porque a mí también me lo dijeron, pero fluyó en ti. Así es, pero tomé las promesas de Dios, las hice mías. No sabía muchos versículos de la Biblia, pero por ejemplo 1 Samuel 26, 25, lo tomé para mí y yo dije, si Dios, el creador de los cielos y la tierra, me dice esto a mí, yo lo voy a creer. Ahora estamos entrando a la parte medular del tema de hoy, que es la parte espiritual del dinero. Ya hablamos de un entorno. Hablamos que en casa, las palabras que escuchamos referente al dinero, ya hablamos, estamos mencionando ahora pensemos en la cultura como país, ¿verdad? Hablaste de crianza
Eso estamos hablando ya de un entorno. No solamente es la familia, sino también la educación en la escuela, en el colegio, en las noticias, en el medio. ¿Qué estamos escuchando? Y aquí es muy importante recordar lo que justamente en otro programa decíamos. Usa tus sentidos para bendición. Muchas veces nosotros tenemos nuestros sentidos, los tenemos ahí y como desde que tenemos uso de conciencia los tenemos ahí, ¿verdad? Pero no hemos sido intencionales al usarlos. Porque si dice el proverbio que Dios nos dio ojos y oídos, es para que sea de tu bendición. Pero a veces tenemos los ojos y los oídos para ver cosas que no nos edifican, para escuchar cosas que no nos edifican, y ahí está el entorno. Entonces, una parte importante es el tema del entorno respecto al dinero, ¿verdad? ¿Cuáles son esas preguntas claves que ahora tú analizaste ya una vez que empieza esta transformación de la mente? Sí, ¿Cuáles son esos conceptos respecto al dinero? Bueno, lo primero es, ¿qué piensas tú acerca del dinero? ¿Ya? ¿Qué crees que el dinero es bueno, es malo, es de bendición, es de maldición? O sea, son cosas que a la larga van afectando nuestra vida espiritual y también nuestra economía como resultado. Por ejemplo, también nos sentimos capaces de administrar grandes sumas de dinero o simplemente lo vemos como algo imposible, ¿ya? Porque en ocasiones a mí me ha pasado, y lo digo por experiencia propia, he tenido miedo al éxito, a querer tener mucho dinero. Entonces, son cosas que en nuestra mente nos van limitando y no nos dejan prosperar, no nos dejan tener en abundancia. Otra cosa es que como cristianos se nos malenseñó a que la humildad tiene que ver con pobreza. Y eso es un concepto erróneo, porque la humildad no tiene que ver con la pobreza, ¿ya? La humildad tiene que ver con lo que hay aquí en nuestro corazón, pero no tiene que ver con el resultado económico o financiero. Y otra cosa es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué se nos enseña normalmente? No digo en todas las iglesias, pero de que el dinero es malo, el dinero te corrompe. Pero el problema no es el dinero en sí, sino lo que hay aquí en nuestro corazón. Cuando lo que hay aquí en nuestro corazón no es lo correcto, ahí es donde sí afecta a tomar malas decisiones con respecto al dinero. Excelente, Mario, excelente. Bueno, es verdad lo que acabas de decir, se nos ha enseñado esa cultura, nuestros padres, nuestra iglesia, porque yo me acuerdo muy bien cuando yo también iba creciendo, ¿no? Y decían, siempre me remarcaban este versículo que dice, ¿cómo un rico puede entrar en el ojo de una aguja, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, yo no voy a entrar, me voy a quedar, no quiero seguir siendo exitosa. Pero eso es lo que se nos enseña, pero va más allá de eso, porque en los países donde pasó nuestro Señor, el ojo de una aguja es una puerta, y eso nosotros no lo sabemos. Entonces, somos lo que consumimos. Yo pienso que somos lo que consumimos, y si consumimos palabra de Dios y sabemos discernirla bien, pues Dios nos va a llevar de victoria en victoria, como lo dice. Hay algo también que quisiera destacar, es que si escuchamos esto, ¿verdad?, desde pequeños, o sea, en ese momento nosotros estábamos solo recibiendo información a través de nuestros ojos, viendo lo que hacían nuestros padres con el uso del dinero, a través de nuestros oídos, escuchando y recibiendo lo que hablaban nuestros padres. Yo me recuerdo que cuando yo mencionaba el tema de dinero, mamá, en la escuela están pidiendo esto. Era como un tabú, ¿no? Era un malestar. O sea, ¿qué provoca en ti el dinero? Mencionar la palabra dinero, ¿qué provoca? ¿Qué provoca? Provoca altivez, provoca vanidad, provoca más bien depresión, tristeza. ¿Qué es lo que provoca? Recuerda que el dinero es solo eso, es dinero. Es una herramienta para cumplir una asignación o un propósito. Bueno, y de lo que hemos estado conversando, puedo sacar en conclusión de que influyen las palabras positivas en nuestra vida, tanto como las negativas. Hemos venido contando ejemplos de que palabras negativas hacen que tengamos esa aversión al dinero, pero
hay palabras que provocan lo contrario. Entonces, yo puedo citar un proverbio, Proverbios 18, dice que las palabras sabias satisfacen al igual que una buena comida. O podemos decirlo, lo que uno habla, de eso come, ¿verdad? O lo que uno escucha, eso es lo que se manifiesta en nuestra vida. Mario. Sí, una de las cosas que debe de cambiar en nosotros no es solamente la mentalidad, sino también dice en la Escritura de que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces, ¿qué está saliendo de nuestro corazón, de nuestra boca? Palabras de bendición. ¿Qué vocabulario estamos utilizando? Palabras de pobreza, de escasez o de bendición, de riqueza. ¿Qué palabra estamos utilizando? Entonces, una de las primeras cosas que Dios me enseñó es a comenzar a cambiar mi vocabulario. La forma en que cómo me expresaba, cómo hablaba aún mientras conversaba con otras personas. El versículo que tú mencionaste en 1 de Samuel, dijiste, me contabas tú, que lo hiciste tuyo. Así es. Lo pronunciabas en primera persona en tiempo presente. Y qué curioso, porque sin que Mario me haya contado eso, con Enrique hace algunos años, también que inició nuestra transformación, nosotros nos mirábamos al espejo y comenzábamos a decir palabras de bendición. Recuerda, si a través de palabras se estableció un sistema de creencias negativo en torno al tema del dinero, la riqueza, es a través de palabras que tú vas a restaurar ese principio. Así es. Entonces, si dijeron palabras negativas, no puedes, no tienes, entonces viene a través de las palabras, ¿verdad? Qué mejor que usar la palabra de Dios para declarar palabras a favor o de bendición en tu vida, ¿verdad? ¿Cómo pronunciaste ese versículo? Bueno, lo tomé para mí, ¿no? Y ahí es donde dije, bendito eres tú, hijo mío. O sea, bendito soy yo, Mario. Sin duda emprenderé cosas grandes y prevaleceré. Entonces, Excelente. Cuando comencé a repetirlo una y otra vez, lo hice parte de mí. Y eso comenzó a cobrar carne, por decirlo así. A raíz de esta oración, de esta revelación de parte de Dios, fue que allí, no lo terminé de contar, aparte de la persona, el programador que contraté, se fueron sumando más personas y fuimos creciendo hasta ser 5 en ese entonces. Ya vi una oportunidad, porque hay algo de lo que también Dios me ha enseñado es a reconocer oportunidades, como lo tocamos en tu tema, Evelyn. Vi hacia dónde iban las tendencias. Entonces, en base a la tendencia, iba de diseño gráfico, diseño de páginas web, marketing digital, y por ahí me fui especializando en esa área. Podemos ver que la verdadera riqueza no consiste solo en lo material, no es solo dinero. Realmente el dinero es el resultado de lo que tú estás pensando, de cómo tú te estás comportando, pero lo más importante de esto es todo ese carácter que se está formando aquí adentro, ¿verdad? Y una de las cosas importantes que quisiera que resaltemos es cuáles son esos ladrones de la riqueza, pero de la verdadera riqueza. Hablamos de la envidia, estamos de la rivalidad, del conformismo, Eso. de la pereza, que el libro de Proverbios trata mucho acerca de la pereza. Así es. ¿Ya? Entonces, de la avaricia, del tema del afán, ¿ya? De quererse hacerse rico el día de mañana, que lo estamos viendo hoy en día con todo el tema de criptomonedas y todo lo demás, ¿verdad? O negocios fáciles. Exacto. Sí, pirámides, todo Pirámides. lo que es negocio fácil. Entonces podemos ver aquí dos extremos que son ladrones de la verdadera riqueza, ¿verdad? ¿Cuáles son estos? El que quiere más. El que quiere más. Ahí estamos con la avaricia, ahí No se estamos con sacia. la codicia, estamos con la envidia, viendo al prójimo, ¿cierto? ¿Por qué lo tiene él y por qué no lo tengo yo? ¿Verdad? Comienza a ver esos sentimientos negativos. Puedes evaluarte tú. Cuando ves la prosperidad de tu hermano, de tu amigo, de tu familiar, de tu compañero, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué sale de aquí? ¿Sale alegría o sale... ¿Por qué a él y no a mí? Sí, porque a él o solo es un silencio, o sea, te están diciendo, oye, mira esta idea, lo estoy desarrollando, y tú escuchas un cric, cric, un silencio.
¿Qué está saliendo de tu corazón? ¿Qué hay? Esos son los verdaderos ladrones que tienes que identificar, que no te permiten ir a ese siguiente nivel de la verdadera riqueza. Estos temas que hemos mencionado, como la envidia, la rivalidad, la pereza, el conformismo, la avaricia, el afán, la frase, el ojo que jamás se sacia, porque siempre quiere más, siempre quiere ver más. Esto está en el libro de Eclesiastés. Les recomiendo que lo pueda leer. El sabio Salomón da esta escritura, ¿verdad? Inspirado por Dios, contando su experiencia como rey, pero también vemos aquí el manejo de riquezas, de recursos, ¿verdad? ¿Por qué no transformar todos estos sentimientos, no, verdad? ¿Por qué no transformarlos en decir, yo sí puedo? Si Mario lo pudo, Mario que ha tenido 10,000 fracasos, si Jessica lo pudo, es una persona común, corriente, ¿por qué yo no hacerlo? Hay que llevar también, tener en claro eso, y lo invito a usted que si de pronto se está analizando y dice, wow, yo tengo esto, no me alegro con el triunfo de los demás, déjeme decirle que si nosotros podemos hacerlo, usted también lo puede hacer. Analizando los patrones que merman la riqueza como tal y que nos llevan a la pobreza, vino a mí un versículo, bueno, varios versículos relacionados con Job, que dice, que está en Job 8:5. Si tú de mañana buscares a Dios, rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio, aunque tus comienzos hayan sido pequeños, tu postrer estado será muy grande. Entonces, aprópiate de este versículo, de estos versículos que yo también los hice parte de mi vida, porque yo decía, no importa cómo empiezo, no importa si comienzo en pequeño, y tomé para mí una frase, no importa lo que empiece en pequeño, pero pienso en grande. Si tenemos a un Dios grande, nuestra mentalidad debe de ser en grandeza. Nuestro tema el día de hoy ha sido el lado espiritual del dinero, ¿verdad? Y hemos dicho has dicho, Mario, algunas frases en cuanto al propósito del dinero. ¿Podemos recapitular eso para que nos quede claro para la audiencia el propósito del dinero? Sí, en que el dinero no es un fin en sí, sino es un medio para alcanzar metas, sueños o propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida. También el hecho de poder compartir, el hecho de poder ayudar, porque el hecho no es simplemente llenarte de dinero, saciarte como tal y no compartirlo, sino más bien poder dar a otros. La última ley espiritual como tal es la siembra y la cosecha. Todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar, porque definitivamente ahí es donde se cumple la escritura de que mejor es dar que recibir. Bueno, Mario, nosotros te agradecemos por haber compartido tu historia, grandes lecciones y aprendizajes. Hemos podido escuchar y esperamos con todo el corazón que esto nutra, que enriquezca su vida. Nos vamos a un corte, pero al regresar vamos a tener 5 consejos para tener una mentalidad ganadora, como la que ha tenido mi amigo Mario. Ya volvemos. Y el primer consejo para tener una mentalidad ganadora es: cambia tu manera de pensar para que así pueda cambiar tu manera de vivir. 2. Sé intencional en usar tus sentidos para enriquecer tu vida. Tercero, elimina los conceptos erróneos cambiándolos en positivo. Cuarto, repite constantemente los versículos que Dios te ha dado a tu vida. Y finalmente, el quinto consejo es: enfócate en el propósito que Dios tiene para ti. Si Dios te ha dado una empresa, un negocio y te da recursos, es porque tienes que cumplir su propósito. Bueno, estamos muy agradecidos con Dios, ¿verdad? Con las personas que se están conectando a través de esta transmisión y también contigo, Mario. Estamos muy agradecidos por haber compartido, porque abriste la puerta de tus experiencias y esto nos deja a nosotros grandes enseñanzas. Síguenos en nuestras redes sociales que tenemos más contenido para ti.
A nuestra querida audiencia, les pedimos por favor, si desean consultar algún emprendimiento que ustedes sientan que están estancados o no saben cómo desarrollar su visión o su modelo de negocio, estamos para ayudarles. Puedes conectarte a los números que aparecen en pantalla. Estamos para servirte. Espero de corazón de que esta experiencia, lo que he contado el día de hoy, sea de bendición y de edificación para tu vida. Esto es enriquecer, porque la verdadera riqueza está en el ser. Oh, oh, oh.